Los primeros 3 capítulos hablaba de lo que el apóstol Juan vio en la visión, en la persona de Cristo caminando entre las iglesias. Capítulo 2 y 3 hablaba de las iglesias. En capítulo 4 comienza, después de estas cosas, después del tiempo de las iglesias, Dios le dio a Juan una visión del cielo y lo que estaba pasando en ese momento en el cielo, lo que va a pasar en el futuro en cuanto al juicio de Dios sobre la tierra. Capítulo 6 en adelante es tribulación, es juicio. Y en capítulo 4, él está preparando, en capítulo 4 y 5, está preparando a Juan para mostrarle ese juicio venidero delante de la tierra o en la tierra. Y en capítulo 4 el enfoque es en Dios el Padre sentado sobre el trono y lo que estaba pasando con los ancianos, con los seres celestiales ahí y los ángeles adorando al Padre. En capítulo 5 se presenta Dios sentado sobre el trono con un libro, es un rollo en su mano derecha. Y este rollo está sellado, observa el apóstol Juan. Y el ángel a los gritos proclama o anuncia quién es digno de abrir ese rollo. Y de repente él declara que el cordero inmolado es digno de abrir ese sello, ese rollo con los sellos. Gira alrededor de ese rollo, ese libro. Por supuesto no tenían libros en aquel entonces como nuestros libros, era un rollo que se abría, un rollo muchas veces que medía unos 5 metros de largo y que uno podría desenrollar y leer. Y estaba observando ese rollo y quiero que veamos que está centrado sobre ese rollo 3 verdades acerca de ese rollo. El libro en la mano de Dios. Mire cómo describe ese rollo, ese libro en la mano de Dios. Versículo 1. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. La mano derecha, el apóstol Juan anota o escribe, incluye ese detalle de la mano derecha, porque era muy significativo en aquel entonces. La mano derecha representaba la autoridad, el poder de la persona. Cuando hablaba en la palabra de Dios de uno con la mano derecha, hablaba de su poder y de su autoridad. Dice que estaba escrito por adentro y por fuera. Ese rollo estaba lleno de enseñanzas. Es como la carpeta, cuando uno está escribiendo en todas las hojas y en el margen y en la tapa y afuera, está tratando de aprovechar cada espacio. Ese rollo estaba lleno de instrucciones y detalles acerca del futuro, y vamos a ver más adelante cómo se abre un sello. Hay 7 etapas, 7 trompetas, 7 etapas de ese juicio de Dios, y está lleno. Dios está esperando para mostrar ese juicio a la tierra. Y dice aquí que está escrito, hay muchos detalles, el juicio va a ser completo. El juicio sobre la tierra, no va a faltar nada de ese juicio, y va a juzgar poderosamente con su gran poder la tierra. Y está sellado con 7
sellos. Solían sellar algún rollo con varios sellos y abrirlo, leer lo que había, meditar sobre eso y por ahí abrir el otro sello y seguir leyendo, y va a haber distintas etapas ese juicio. Y el hecho de que está sellado es para que esté seguro, para asegurarlo y también para esconder ese juicio. Durante las edades, Dios no ha revelado todos los detalles de lo que Él va a hacer durante ese juicio. Está escondido. Si bien en el libro de Apocalipsis vemos algo de los detalles del juicio, pero hay muchos detalles más, muchas muestras del gran poder de Dios y de la obra de Dios que Él va a efectuar durante ese tiempo de tribulación. Y cuando en el libro de Apocalipsis vemos estos sellos rotos, ahí comienza el juicio, esa etapa de juicio durante su tiempo. Vemos este libro en la mano de Dios. Dios tiene bajo su control el futuro, todo lo que va a pasar sobre la tierra. A veces escuchamos alarmistas, el medio ambiente, el mundo, el ser humano va a destruir la tierra y todo. Hermanos, yo les aseguro que todo ese miedo, ese temor, ese movimiento, no tome en cuenta la palabra de Dios. Dios está manteniendo el mundo. No quiero decir que no pueda haber algunos efectos ambientales, como en el océano, con tanto plástico que hay flotando en el mar. No estoy diciendo que el ser humano no puede afectar el medio ambiente y el mundo y todo, pero destruirlo jamás. Hasta que Dios dice basta, hasta que Él dice hasta aquí llegaron y ahora voy a hacer una nueva tierra, un nuevo cielo y voy a destruir lo que hay acá, está todo bajo su control. Y podemos descansar tranquilo en que Él está gobernando y Él está guiando y Él está protegiendo a la humanidad. Pero el libro estaba sellado. Vemos que el libro está en la mano de Dios, el que estaba sentado sobre el trono. Pero vemos, número 2, que el libro está cerrado con sellos. Hay información escondida ahí, que está esperando el tiempo para ser revelado. Y en versículo 2 dice, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Dios está comunicando una verdad a Juan que está observando en esa visión. Ese ángel que está pregonando, está gritando a gran voz, con una voz muy, muy fuerte, y está hablando en una forma, podríamos decir, dramática, con el fin de comunicar y exaltar a Cristo. Él va a llegar y Él va a abrir ese sello. Está comunicando a la humanidad la posición tan exaltada que tiene Cristo y su lugar particular que Él tiene. Nadie era digno. Y es interesante, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Ningún ángel, ningún ser celestial, ningún ser humano, desde Abraham hasta el tiempo de los apóstoles, nadie era digno. Claro, eran y somos todos pecadores y nadie tiene esa autoridad y poder de poder abrir ese rollo. Y está anunciándolo con el fin de llamar
la atención y comunicar una gran verdad acerca del Señor. Ahora, Juan empieza a llorar desconsoladamente. Mire en el versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho. Ni siquiera podía mirar al libro, porque era tan indigno de abrir el rollo. Y empieza a llorar Juan, el apóstol, y llora mucho. Juan era un hombre piadoso, era un hombre en comunión con el Padre. De alguna manera él veía ese rollo, escuchando las palabras de alguien digno de abrirlo y no encontrar a nadie, y se daba cuenta de la importancia de abrir ese rollo, o que alguien esté dispuesto y con la habilidad de abrir el rollo, y lloraba desconsoladamente por la falta de un hombre digno de abrir el rollo. Algo percibía él del juicio de Dios. Juan, como muchos hombres y mujeres piadosas, anhelaba que se cumpliera la voluntad de Dios, que se hiciera la voluntad de Dios, que haga algo con la injusticia del mundo. Él percibía espiritualmente la importancia de que alguien pueda abrir ese rollo, y que no había nada. Él era sensible a las necesidades y la importancia de las verdades espirituales. Me hace recordar de Cristo. En Juan capítulo 11, aún sabiendo que Él iba a levantar a Lázaro de la muerte, en vez de calmar la gente y animar la gente, no se preocupen, ya los voy a levantar, no se entristezcan. Él miraba a la gente, la tristeza, y percibía espiritualmente el efecto del pecado y cómo arruina el hombre, cómo afecta al hombre. Los resultados, la paga del pecado es la muerte. Y la muerte espiritual, la muerte física. Y Cristo lloró conmovido por la tristeza y los efectos del pecado. Juan está llorando porque el ángel está buscando a alguien digno de abrir ese rollo y no se encontraba a nadie. Las faltas espirituales de la gente deberían conmovernos a nosotros. Ver el estado espiritual de la gente y la falta de la gente debería conmovernos. Si somos hijos de Dios, no vamos a estar simplemente mirando a lo material, mirando las necesidades físicas, mirando el crecimiento y las cosas de este mundo. Vamos a mirar más allá de lo material y ver lo espiritual. Y va a haber momentos por ver las faltas y las necesidades que debería conmover nuestra alma, debería conmover nuestro espíritu y causar una cierta tristeza en nuestro corazón, como está causando en la vida del apóstol Pablo. Deberíamos cuidar de corazones duros, de corazones que no son sensibles a la necesidad de otro, que está simplemente mirando a lo pasajero, a lo terrenal, a las cosas de este mundo. Juan lloraba, y lloraba también por la inhabilidad de abrir ese rollo. Lloraba porque no había alguien que podía abrir ese rollo. Va a haber a veces frustraciones en nuestra vida donde no podemos
progresar, donde no sabemos la solución de algunas necesidades o dificultades espirituales, y a veces va a causar cierta frustración. A veces, no sé si a usted le ha pasado, tratando de hacer algo y la inhabilidad de hacerlo le causa una cierta frustración. Una frustración natural de no poder hacer algo. A veces los chicos quieren aprender a andar en bicicleta y no les sale y cae y es algo frustrante. Y eso puede pasar en la vida y puede pasar en lo espiritual. Cuando estamos deseando hacer algo, deseando que la obra de Dios o la voluntad de Dios se haga, y que causa una cierta frustración. Él observaba la necesidad, observaba lo que estaba pasando y estaba llorando al Señor. Vemos el libro en la mano de Dios. Vemos, digamos, ese libro cerrado que no se podía abrir. Por más que anunciaba y pedía a alguien que lo pudiera hacer, no había alguien. Causaba una tristeza en el corazón del apóstol Juan. Y por fin hay una solución. En versículo 5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores. Y aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Este anciano anuncia que hay alguien. No es cualquier persona, es alguien que cumple las profecías del Antiguo Testamento. En Génesis capítulo 49, Dios anuncia que un descendiente de la tribu de Judá va a levantarse y va a reinar sobre la tierra. Como si fuera un raíz de David. Y la idea es que David está reinando y que como un árbol se corta y pareciera que está muerto, pero con el tiempo, por las raíces, empieza a volver a tener vida después de un tiempo. Dios predijo en Isaías capítulo 11, que como un raíz de un árbol cortado va a surgir un descendiente de David. Y Cristo cumplió esa profecía. Si uno mira en Mateo y en Lucas, uno puede buscar la descendencia de Cristo por medio de María a rey David. Él cumple esa profecía. Hermanos, Dios siempre va a cumplir su palabra. Podemos confiar en las promesas de Dios. Por más que pase mucho tiempo, Dios a veces tiene sus horarios y su momento, su calendario no es necesariamente como nuestro calendario. Nosotros lo queremos siempre ya. Queremos cambios, queremos que Él obre, que Él actúe, que esté defendiéndonos, proveyendo. Pero Él tiene su calendario y Él va a cumplir sus promesas. Y la presentación de Cristo en ese momento declara el anciano que es en cumplimiento de esa profecía de Dios. El león, el rey de la jungla, digamos, el león habla de majestad, de poder, y el hecho de que Él sea un cordero que ha vencido, Él ha vencido, vivió luchando, vino a este mundo, fue tentado, fue rechazado, fue muerto, clavado a una cruz, pero Él siempre venció y con su resurrección, Él venció eternamente todos los principados, todos los poderes que intentaron destruirlo a Él. Él los venció a todos. Él es victorioso.
Y nosotros, si somos hijos de Dios, podemos ser victoriosos porque estamos en Cristo, en su persona está en nosotros y podemos vencer con Él. Él ha vencido y Él puede abrir este libro y desatar los sellos. Miren en el versículo 6. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. En versículo 5 menciona que Él es el león de Judá. Una vez en el libro de Apocalipsis menciona que Cristo era como un león. Pero 28 veces menciona a Él como el Cordero de Dios. Algo de su sacrificio es relacionado con la victoria. Y vemos en el versículo 9 esa relación. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Como cordero inmolado, victorioso, Él pudo abrir, puede reinar sobre la tierra. Ese rollo habla del juicio de Dios, donde Él va a tomar su reino y donde Cristo va a establecer su reino sobre la tierra. Al final de estos juicios, vamos a ver cómo Él establece su reino. Cuando Adán y Eva hicieron caso al enemigo, en ese momento Satanás comenzó a reinar en un cierto sentido en este mundo. Él es el príncipe del poder del aire. Él tiene una cierta autoridad que Dios le ha otorgado a él. Pero un día Cristo va a destruir a Satanás, va a restablecer su reino y va a ser un paraíso sobre la tierra. Y todo porque Él fue inmolado y porque Él venció al pecado y venció a la muerte. Él va a estar de pie, aunque está como si fuera inmolado. Sacrificado es la idea de esa palabra. Aunque parece que está sacrificado, Él está de pie. Aparentemente algunas de las marcas y cicatrices de su muerte y su sufrimiento todavía mantiene como una señal, como un recuerdo de lo que Él hizo en la cruz, que va a causar en el corazón y los ojos de los creyentes gratitud eternamente. Está de pie con 7 cuernos. El cuerno hablaba de poder y hablaba del gobierno. Vamos a mirar más adelante algunas referencias a eso. Y Él tomó el libro. Versículo 7. Vino y tomó el libro de la mano derecha. Cristo actualmente, dice Hebreos, está sentado intercediendo por nosotros a la derecha del Padre. Un día Él se va a levantar, Él va a tomar ese libro, ese rollo, y va a empezar a ejecutar a su juicio sobre la tierra. Ahora Él está atentamente escuchando nuestras oraciones, pero un día Él va activamente juzgar la tierra, empezar a obrar en el mundo, y Él no va a estar sentado intercediendo por nosotros, sino va a estar actuando a favor
de nosotros y va a estar iniciando su juicio para establecer su reino sobre la tierra. Debemos adorar a nuestro Dios. Debemos reconocer la obra que Él ha hecho. Y que si bien su juicio tarda en venir, Él va a actuar. Y va a actuar rápidamente, tomando su tiempo que Él establece para dar al ser humano tiempo para arrepentirse, pero con un poder y con un juicio detallado, completo, obrando en esta tierra para hablar al ser humano, cumpliendo sus propósitos, cumpliendo su plan, que está ahora escondido, que está bien envuelto en ese rollo, esperando el momento cuando Él va a destapar, digamos, su juicio y comunicar al ser humano acerca de su pecado, de la injusticia. Y nosotros como hijos de Dios vamos a estar en el palco alto, ahí arriba, mirando y quizás viendo lo que está pasando sobre la tierra, pero resguardado de ese juicio que está reservado para los que han rechazado a través de las edades a Cristo y su justicia por medio de su muerte, su sepultura y su resurrección. Vamos a orar al Señor.